Atención mundo, mucha atención. Los cimientos de la Casa Blanca se están sacudiendo en este preciso instante, mientras el panorama geopolítico de 2026 da un giro aterrador que nadie en el Pentágono fue capaz de prever. Donald Trump, el hombre que hace apenas unos días celebraba la captura de Nicolás Maduro como el mayor triunfo militar de la historia moderna, ha entrado en un estado de pánico absoluto. Lo que inicialmente se vendió como una operación quirúrgica y limpia se ha transformado en una trampa mortal tras los ultimátums simultáneos de dos potencias que no están dispuestas a ceder un solo milímetro: la Rusia de Vladimir Putin y el México soberano de Claudia Sheinbaum. La tensión en la oficina oval es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Fuentes internas aseguran que Trump ha pasado las últimas 72 horas gritando a sus generales, exigiendo explicaciones de por qué la captura de Maduro no ha traído el control total del petróleo, sino el inicio de una potencial tercera guerra mundial. La realidad es que Rusia ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa que ha dejado a los estrategas de Washington en ridículo. El Kremlin no solo ha blindado sus activos energéticos en suelo venezolano, sino que ha movilizado su flota de submarinos nucleares hacia el Caribe, advirtiendo que cualquier intento de expropiación de las plantas operadas por sus empresas estatales será considerado un acto de agresión directa contra la Federación Rusa. Vladimir Putin ha sido claro: el petróleo que fluye en Venezuela ya pertenece al Estado ruso por contratos extendidos hasta el año 2040. Y si una sola bota estadounidense intenta tomar posesión de los pozos de Boquerón o Petroperijá, Moscú responderá con toda su maquinaria bélica. Pero el verdadero terror de Trump no viene solo del este. En un movimiento histórico que ha dejado a la comunidad internacional atónita, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha lanzado un ultimátum letal que ha paralizado los planes de invasión terrestre del gobierno republicano. Sheinbaum, con una firmeza que ha eclipsado a sus antecesores, le ha comunicado directamente al secretario de Estado Marco Rubio que México no tolerará que se utilice su territorio como base de operaciones, ni permitirá que drones estadounidenses violen la soberanía mexicana para atacar carteles. Si Trump se atreve a enviar tropas al sur del río Bravo, México activará un bloqueo total de fronteras y cortará el suministro de minerales estratégicos indispensables para la industria militar norteamericana. Trump está descubriendo de la manera más amarga que su doctrina de América para los americanos se ha estrellado contra una pared de dignidad nacional. Mientras tanto, en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, el escenario es de película de terror. Nicolás Maduro, el hombre que gobernó con puño de hierro, ha perdido completamente la razón. Lejos de la calma que intentó mostrar en su primera audiencia, Maduro se ha convertido en un animal enjaulado. Los guardias reportan que el exdictador pasa las noches gritando incoherencias, golpeando las paredes de su celda de 5 metros cuadrados hasta sangrar y exigiendo que le devuelvan sus 100,000 millones de dólares. Sí, han escuchado bien, la cifra real del saqueo a las arcas venezolanas que la Fiscalía de Nueva York está rastreando no es de unos pocos millones, sino que asciende a la astronómica suma de 100,000 millones de dólares ocultos en una red de paraísos fiscales que conecta a Turquía, China y el Vaticano. La caída del gigante de barro ha comenzado, pero el precio que el mundo está por pagar es una incertidumbre que tiene a Donald Trump al borde del colapso nervioso. La crisis se ha trasladado de las selvas venezolanas a los pasillos del ala oeste. Donald Trump se siente traicionado por su propia inteligencia militar. Los informes que recibe cada hora son devastadores. No solo es el despliegue ruso, es el hecho de que Claudia Sheinbaum ha ordenado el despliegue de 50,000 tropas en la frontera sur, no para detener migrantes, sino para proteger las instalaciones de litio y minerales estratégicos que Estados Unidos necesita desesperadamente. La amenaza de México
no es retórica. Si Sheinbaum decide cerrar el grifo comercial por tan solo 48 horas, la economía estadounidense entraría en una recesión instantánea, perdiendo más de $5,000 millones por día. Trump, en un ataque de ira documentado por asesores cercanos, arrojó una lámpara de cristal contra un retrato histórico mientras gritaba que México estaba actuando como un estado satélite de Moscú. En el Caribe, la situación es aún más crítica. Los satélites de la Oficina Nacional de Reconocimiento han detectado que Rusia ha activado sistemas de guerra electrónica de última generación en la base de la Orchila. Estos sistemas han creado una zona de exclusión digital que ha dejado ciegos a los drones estadounidenses en un radio de 500 kilómetros. Esto significa que Washington ha perdido el rastro de los movimientos terrestres en Venezuela justo cuando necesitan consolidar su control. Putin no está jugando a la diplomacia. Fuentes del Kremlin sugieren que hay una orden directa de hundir cualquier buque que intente bloquear las exportaciones de crudo ruso desde las terminales venezolanas. El mundo contiene la respiración ante lo que parece ser el inicio de un bloqueo naval recíproco que podría disparar el precio del barril de petróleo a $300 en cuestión de semanas. Mientras tanto, dentro de la celda de máxima seguridad donde Maduro permanece recluido, el drama ha alcanzado niveles dantescos. El exmandatario ha comenzado a filtrar información a través de sus abogados de oficio que ha puesto a temblar a la clase política de Washington. Maduro asegura tener pruebas irrefutables de que altos funcionarios del Partido Republicano y del Partido Demócrata recibieron sobornos por un valor de $800 millones a través de la empresa Citgo durante la última década. El pánico de Trump no es solo por la guerra externa, sino por la bomba de tiempo judicial que Maduro representa. Se dice que el exdictador ha intentado ahorcarse con sus propias prendas de vestir 2 veces en un solo día, gritando que prefiere la muerte antes que ver cómo Trump le roba su imperio de $150,000 millones. La cifra sigue creciendo a medida que los auditores descubren cuentas secretas en Singapur que Maduro manejaba personalmente mediante un sistema de claves biométricas. La presión sobre la administración Trump es insoportable. Sheinbaum ha convocado a una cumbre de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para condenar lo que ella llama la piratería del siglo XXI. Por primera vez en la historia, México está liderando un bloque regional que le dice no a Washington, respaldado por el poderío militar silencioso pero letal de Vladimir Putin. Trump se encuentra entre la espada y la pared. O se retira de Venezuela humillado por una mujer y un líder ruso, o desata un conflicto nuclear que borraría del mapa la mitad del hemisferio. El tablero de ajedrez geopolítico ha sido pateado y las piezas están volando por los aires. El reloj del apocalipsis geopolítico ha avanzado 2 minutos más hacia la medianoche. Mientras Donald Trump intenta desesperadamente mantener una fachada de control frente a las cámaras de la cadena Fox News, en el búnker subterráneo de la Casa Blanca la atmósfera es de derrota inminente. La inteligencia satelital ha confirmado lo que Washington más temía. Vladimir Putin ha autorizado el despliegue de los sistemas de defensa aérea S-500 en las cercanías de Caracas y Maracaibo. Estos sistemas, conocidos como Prometeo, tienen la capacidad de derribar satélites en órbita baja y misiles hipersónicos, lo que anula por completo la superioridad tecnológica de la Fuerza Aérea estadounidense. No estamos hablando de una simple ayuda militar. Rusia ha convertido a Venezuela en una fortaleza inexpugnable, una extensión del territorio ruso en el corazón del hemisferio occidental. Trump sabe que un ataque ahora no sería una intervención, sino un suicidio colectivo que podría borrar a Florida del mapa en cuestión de segundos. La jugada maestra de Putin ha sido complementada por el golpe de gracia económico de Claudia Sheinbaum. La presidenta de México no se ha limitado a movilizar tropas. Ha activado el Plan Soberanía, una coalición secreta con Brasil y Colombia,
para nacionalizar de inmediato cualquier infraestructura energética que sirva a los intereses de las corporaciones estadounidenses si Washington no retira su amenaza de invasión. Trump, quien siempre se jactó de ser el mejor negociador del mundo, se encuentra ahora mendigando una audiencia con Sheinbaum, quien se ha negado a tomarle las llamadas durante las últimas 48 horas. La humillación es total. El peso mexicano se ha fortalecido de manera inesperada, mientras el dólar comienza a mostrar grietas debido a la incertidumbre de una guerra en dos frentes. Los analistas de Wall Street advierten que si la tensión persiste, el sistema bancario estadounidense podría enfrentar una fuga de capitales de más de 700,000 millones de dólares hacia mercados asiáticos. En la oscuridad de la prisión de Brooklyn, la salud mental de Nicolás Maduro se ha deteriorado hasta un punto de no retorno. Los informes médicos filtrados describen a un hombre que ha perdido el contacto con la realidad física. Maduro ha comenzado a sufrir alucinaciones auditivas, asegurando que escucha la voz de Hugo Chávez dándole instrucciones tácticas desde el más allá para destruir el sistema financiero global. En sus momentos de lucidez maníaca, Maduro se dedica a escribir nombres de políticos estadounidenses en las paredes de su celda usando su propia sangre. El Departamento de Justicia está aterrorizado, no por la locura del prisionero, sino por lo que esa locura está revelando. En sus delirios, Maduro ha confesado la ubicación de bóvedas subterráneas en el desierto de Namibia, que contienen más de 200,000 millones de dólares en lingotes de oro puro y diamantes de sangre, un tesoro que triplica las reservas oficiales de muchos países europeos. Trump está atrapado en una red de su propia creación. Por un lado, la presión de los halcones del Pentágono que exigen sangre. Por otro, la realidad de que Putin tiene el dedo sobre el botón rojo y Sheinbaum tiene la llave de la economía norteamericana. El presidente de los Estados Unidos ha sido visto caminando por los jardines de la Casa Blanca a las 3 de la mañana, hablando solo y gesticulando violentamente hacia el cielo. El pánico ha dejado de ser una emoción privada para convertirse en la política exterior de la nación más poderosa del mundo. La pregunta ya no es si Maduro pagará por sus crímenes, sino si el mundo sobrevivirá a la caída del dictador y al ego herido de un Donald Trump que ve cómo su imperio se desmorona frente a la alianza inquebrantable de Rusia y México. El pánico financiero ha cruzado el punto de no retorno en Wall Street y el nombre de Donald Trump está siendo arrastrado por el barro de una crisis que él mismo aceleró. Mientras el presidente estadounidense intenta proyectar una imagen de fuerza, los mercados globales han reaccionado al ultimátum de México y Rusia con un desplome histórico de 10,000 puntos en el índice Dow Jones en una sola jornada. La decisión de Claudia Sheinbaum de suspender la exportación de semiconductores y componentes electrónicos fabricados en México ha paralizado la industria automotriz de Detroit y las plantas tecnológicas de Silicon Valley. No es una simple disputa comercial, es un estrangulamiento económico total. Sheinbaum ha demostrado que México no es el patio trasero de nadie y su negativa a ceder ante las presiones de Washington ha dejado a Trump con las manos vacías y las fábricas vacías. El precio de la gasolina en Estados Unidos ha superado los $15 por galón, provocando disturbios en las principales ciudades del país, mientras el gobierno republicano se ve incapaz de movilizar las reservas estratégicas que ahora están bajo la amenaza de los submarinos rusos. En el epicentro de este caos, Nicolás Maduro ha decidido jugar su última carta desde su celda en Brooklyn, y es una carta que podría incinerar el sistema político estadounidense por completo. Lo que antes eran sospechas de corrupción se han transformado en una confesión volcánica que ha dejado a los fiscales federales paralizados. Maduro no solo ha admitido el desvío de 500,000 millones de dólares, una cifra que dejaría en la quiebra a varias naciones europeas, sino que ha entregado códigos de acceso a servidores ocultos en los límites de la Antártida. Estos servidores contienen grabaciones de video
y registros de transferencias que implican directamente a 3 expresidentes de Estados Unidos y a más de 50 congresistas actuales en una red de tráfico de influencias y contrabando de oro venezolano. El exdictador, en un estado de euforia psicótica, se ríe a carcajadas mientras los agentes del FBI intentan silenciarlo, gritando que tiene suficiente información para convertir a la Casa Blanca en una sucursal de una prisión federal. El nivel de detalle es tan escalofriante que el Departamento de Estado ha tenido que declarar el caso como secreto de seguridad nacional para evitar un levantamiento civil masivo. Vladimir Putin, observando el incendio desde el Kremlin, ha decidido echar más leña al fuego. Rusia ha anunciado que aceptará el oro venezolano custodiado en el extranjero como moneda de reserva para una nueva alianza financiera que excluye al dólar estadounidense. Esta maniobra ha provocado que el valor del dólar caiga un 40% en menos de 6 horas, destruyendo los ahorros de millones de familias estadounidenses. Trump, en un intento desesperado por recuperar la iniciativa, ordenó un despliegue de portaaviones hacia el Golfo de México, pero se encontró con la respuesta inmediata de Sheinbaum. México ha nacionalizado todas las empresas de energía estadounidenses en suelo mexicano en represalia. El enfrentamiento ya no es diplomático, es una guerra de supervivencia donde Trump está perdiendo en todos los tableros. La soberbia de creer que la captura de Maduro sería el fin del problema ha sido su mayor error estratégico. Ahora, con Rusia blindando el espacio aéreo venezolano y México bloqueando la cadena de suministro más importante del mundo, Estados Unidos se encuentra más aislado que nunca en el siglo XXI. La locura de Maduro ha alcanzado un nuevo pico. Fuentes dentro del penal aseguran que el prisionero ha comenzado a morder los barrotes de su celda y a arrancarse mechones de pelo mientras recita los números de serie de lingotes de oro que, según él, están enterrados bajo el jardín de la Casa Blanca. Los guardias han tenido que sedarlo con dosis masivas de tranquilizantes para elefantes, pero incluso bajo los efectos de la droga, Maduro sigue murmurando coordenadas geográficas que coinciden con instalaciones militares secretas en Estados Unidos. El pánico de Trump es absoluto porque sabe que si esa información llega a manos de Putin o Sheinbaum, el juego ha terminado. La traición interna, la presión externa y el colapso económico han creado una tormenta perfecta que amenaza con borrar el legado de Trump y cambiar para siempre el orden mundial tal como lo conocemos. La Casa Blanca ha dejado de ser el centro del poder mundial para convertirse en un búnker de desesperación absoluta. La madrugada de hoy, Donald Trump tomó una decisión que los historiadores marcarán como el inicio del fin de la hegemonía del dólar. La declaración de un estado de emergencia nacional económica que permite la confiscación de ahorros privados para financiar un despliegue militar sin precedentes hacia el sur. Sin embargo, esta maniobra ha nacido muerta. Mientras Trump intentaba firmar la orden ejecutiva, Claudia Sheinbaum y Vladimir Putin aparecieron juntos en una transmisión satelital global anunciando el Tratado de Soberanía Total. Este pacto no es solo defensivo, es una sentencia de muerte para el sistema financiero estadounidense. México y Rusia han acordado que todo el petróleo venezolano y el litio mexicano se comercializarán exclusivamente en una nueva moneda digital respaldada por el oro físico que Maduro ha revelado que existe. La magnitud del saqueo que Maduro ha confesado desde su celda ha superado cualquier ficción. No son 100,000 millones ni 500,000 millones. La cifra oficial que el exdictador ha entregado a los fiscales bajo un ataque de risa histérica y convulsiones asciende a $1 billón. ¿Sí? 1,000 billones de dólares distribuidos en una red de ciudades subterráneas construidas por ingenieros norcoreanos en la selva del Amazonas venezolano. Según Maduro, gran parte de ese tesoro consiste en lingotes de platino y rodio, metales mucho más valiosos que el oro, que fueron acumulados durante 2 décadas de minería ilegal
y transacciones con grupos extremistas del Medio Oriente. Trump, al enterarse de que esta fortuna está fuera de su alcance y bajo la protección de los sistemas de misiles rusos, sufrió un colapso físico que lo mantuvo alejado de las cámaras por 12 horas, mientras los rumores de un golpe de estado interno en el Pentágono cobraban fuerza. La situación en la frontera sur de Estados Unidos es de guerra total, pero no contra los migrantes, sino contra la realidad económica. Claudia Sheinbaum, en un discurso que ha sido calificado como el más incendiario de la década, advirtió que cualquier intento de las tropas de Trump de cruzar hacia México será recibido con una lluvia de misiles hipersónicos suministrados por Moscú. México ya no pide respeto, lo exige con el dedo en el gatillo. La presidenta mexicana ha ordenado el cierre total de las válvulas de gas que alimentan a Texas, dejando a millones de estadounidenses en la oscuridad y el frío. La respuesta de Trump ha sido errática. Ha ordenado a la Guardia Nacional disparar contra civiles que protestan por la falta de comida y combustible en ciudades como San Antonio y San Diego. El caos es tan profundo que el secretario de Defensa ha renunciado públicamente, acusando a Trump de llevar a la nación a un holocausto innecesario por su obsesión con el botín de Maduro. Dentro de la unidad de cuidados intensivos del penal de Brooklyn, Nicolás Maduro ha sido puesto en un coma inducido tras intentar arrancarse los ojos mientras gritaba que podía ver el fin de Washington escrito en llamas. Los médicos militares reportan que, en sus delirios, el exmandatario ha revelado la identidad de una red de espías rusos infiltrados en el servicio secreto de los Estados Unidos, quienes tendrían la misión de neutralizar a Trump si éste llega a ordenar un ataque nuclear contra Caracas o la Ciudad de México. El pánico ha llegado al punto en que Trump ya no confía ni en su propia sombra, durmiendo en una habitación diferente cada noche y exigiendo que todos sus alimentos sean probados por 3 catadores diferentes. El mundo observa con horror cómo el imperio se desmorona desde adentro, mientras Putin y Sheinbaum consolidan un nuevo orden mundial sobre las ruinas de la diplomacia tradicional. El desenlace de esta crisis ha llegado con la fuerza de un huracán categoría 5, barriendo definitivamente con lo que quedaba del orden mundial establecido desde 1945. Donald Trump, el hombre que prometió hacer a América grande otra vez, se encuentra en este momento recluido en la residencia de Mar-a-Lago, rodeado no de aliados leales, sino de agentes federales y asesores militares que debaten intensamente si arrestarlo por alta traición o permitir que el país se hunda en una guerra civil total. La inteligencia rusa ha filtrado a nivel global las coordenadas exactas de cada movimiento de las flotas estadounidenses, demostrando que los misiles hipersónicos de Vladimir Putin tienen fijados sus objetivos en cada portaaviones del Pentágono con una precisión milimétrica. La parálisis militar de Washington es absoluta y el pánico se respira en cada rincón de la Casa Blanca, pero el golpe final no vino de las armas de destrucción masiva, sino de la pluma firme de Claudia Sheinbaum. La presidenta de México ha firmado hace pocos minutos el decreto de independencia continental, una alianza que une formalmente a México, Rusia, China y Brasil en un bloque económico que ha declarado al dólar como papel mojado. El valor de la moneda estadounidense se ha evaporado en los mercados internacionales, perdiendo el 90% de su poder adquisitivo en apenas 24 horas, dejando a millones de familias estadounidenses en la ruina total. Mientras tanto, el mundo entero ha quedado petrificado ante la magnitud real del botín de Nicolás Maduro, una cifra que ha superado cualquier cálculo previo de los analistas financieros. Los peritos internacionales, custodiados por fuerzas especiales rusas en suelo venezolano, han confirmado el hallazgo de la llamada Gran Bóveda del Amazonas. No se trataba de 1.000 millones ni de 500.000 millones de dólares. La cifra final del saqueo es de 2 billones de dólares, una cantidad astronómica que supera el Producto Interno Bruto de la mayoría de las naciones del planeta juntas.
Este tesoro, compuesto por montañas de oro puro, sacos de esmeraldas del tamaño de puños humanos y discos duros con claves de criptomonedas que ahora controlan el mercado global del petróleo, ha pasado oficialmente a manos del bloque liderado por Sheinbaum y Putin. El pánico de Trump en sus últimas horas en el poder fue motivado por el descubrimiento aterrador de que Maduro había financiado secretamente parte de las estructuras políticas de Washington con este dinero sucio a cambio de una supuesta inmunidad que nunca llegó. La caída de Maduro no fue el fin del conflicto, sino el inicio del juicio final para la clase política de los Estados Unidos. En el penal de máxima seguridad de Brooklyn, el silencio ha caído finalmente sobre la celda de Nicolás Maduro, pero no es el silencio de la paz, sino el de la victoria final del caos sobre la razón. Tras semanas de gritos desgarradores y violencia física contra los muros de su prisión, el exdictador ha sido trasladado bajo sedación profunda a un hospital psiquiátrico militar, habiendo cumplido su última y más letal misión: destruir a su captor desde adentro, revelando secretos que han hecho colapsar la democracia norteamericana. Los expertos en geopolítica coinciden en que este es oficialmente el fin del siglo americano y el nacimiento de una era multipolar. La alianza entre la determinación soberanista de México y el poderío estratégico de Rusia ha creado un nuevo centro de gravedad que Trump no pudo detener ni con sus discursos incendiarios ni con sus amenazas de invasión. Las calles de las principales ciudades estadounidenses están sumidas en una oscuridad total debido al corte de suministro eléctrico impuesto por el bloqueo energético mexicano, mientras en las pantallas de todo el mundo se proyecta la imagen histórica de Claudia Sheinbaum y Vladimir Putin estrechándose la mano sobre un mapa de una Venezuela liberada de la influencia de Washington. El imperio ha caído no por una invasión externa, sino por la podredumbre interna de un sistema que subestimó la dignidad de sus vecinos y la astucia de sus rivales. Donald Trump, atrapado en el laberinto de sus propios errores y su soberbia, observa desde su balcón cómo el sol se pone definitivamente sobre una era de dominio que no volverá jamás. El tablero ha sido despejado, las piezas han sido devoradas y el juego ha terminado para siempre.